puede comenzar la actividad B, o cuando han pasado 3 días de la actividad A. Pero eso ya, si me acuerdo bien, lo deberían ver un poco más adelante. Bueno, también están las relaciones término-término. En el fondo, las dos actividades deberían terminar en el mismo tiempo, o puede pasar el mismo caso anterior, que se les puede asignar un plazo de desfase. ¿Ya? Y estas ya no son tan frecuentes, que estas son de inicio-término, que la actividad debe iniciarse antes de terminar la anterior. Casi nunca se usa. De hecho, estuve revisando varias cosas y nunca encontré un caso como este. Ya. Bueno, estos son algunos datos que deberían fijarse porque revisando el control me di cuenta que no dicen mucho. Bueno, si no dicen otra instrucción, son días corridos. Son días de corrido sí o sí. ¿Ya? No intenten hacer algún supuesto, nada parecido. Bueno, los meses tienen 30 días, por lo menos cuando yo di el curso, estos tenían que tener 5 domingos, sí o sí. Entonces, si les hablan de días hábiles, de los 30 ustedes trabajan 25, ¿no? Considerando que trabajen de lunes a sábado, que comúnmente son los turnos más frecuentes. Bueno, dependiendo del caso, por lo menos cuando yo di el control, el profe nos puso un calendario que ocupaba la hoja entera y nos decía, tales días son feriados, tales días son festivos, tales días se sale temprano. Entonces, ahí ustedes podían ir verificando. En caso de que tengan que hacer algún problema con fechas, probablemente les demos el calendario que tengan que usar. Bueno, la pregunta 1 es la pregunta 1 del control del 2018. Solamente que la modifiqué un poco porque la del control pedía cosas que el profe no ha pasado. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la duración del proyecto y la ruta crítica. Como ustedes ven aquí, tenemos cada actividad, su duración y la actividad predecesora. Obviamente, hay de eso la van a ir primero. Que es animado. Si andamos la duración de cada actividad. Por ejemplo, tengo un gráfico súper simplificado, más que nada para ordenarse, porque le viene pidiendo la pregunta algún tipo de gráfico específico de los componentes, pero aquí no estamos viendo nada. Y no tiene nada para su momento. La gracia de esto es ir fijándose el orden, como toda la que hay al inicio. Solo debería ir en el primero, se tiene que poner la actividad de inicio, como día cero. Y después pueden ir identificando las situaciones en las que lo debe ser necesario. Por ejemplo, todas las que pidan a como actividad predecesora. Tenemos ahí y acá. También la ventana B. Entonces van a ir en el fondo ya van a armar un árbol. Muy importante que vayan anotando cuál dura cada actividad, que después vayan siguiendo el plan de cada una. Es raro que es una pizarra realmente. Hacia tanta hay varios caminos. Entonces podría venir por acá, y después se dice al final. Voy por aquí. El problema es que no hay ninguna condición que diga que estas tareas tienen que partir con el base o tienen que cumplirse, no sé, 3 condiciones. Pero que a veces pasa que tienen, por ejemplo, acá, tiene que terminar B y G para poder partir H. Y lo puedo hacer de la forma que yo lo había hecho en Excel. Fijamos bien. Si ponemos la actividad en orden, la tabla anterior, hay una que ocupa más tiempo que el resto. Que sería que va B,
toma F, luego toma G, después toma C, que es la que dura durando en este caso 15 semanas. Esta actividad sería súper crítica, porque es la que tiene práctica la duración del proyecto. En este caso, como no nos dice algún dato anterior, alguna duración, se asume que la duración es la crítica. El problema es que no hay caso. ¿No alguna duda? Todo bien. Ya por esto. El problema de la que tiene la regla crítica es que cualquier actividad que llegase a retrasarse puede retrasar el proyecto. Sí o sí. Menos que tengan, la pregunta 2 va a haber un caso donde no necesariamente pasa eso. La pregunta era la altura total y la altura libre de la actividad J, que es la que está acá. Bueno, tenemos que la altura total que se define como esta formulita. Bueno, tienen dos casos, pero los dos casos aplican. Que el término tardío menos inicio término tardío menos del fin tardío, perdón, fin, ahí se me da la palabra en inglés, fin temprano, o también pueden hacerlo con los inicios. Por ejemplo, si vamos la diapositiva anterior, como se puede ver, tendríamos el color. Está dependiente de la actividad B. Entonces, su inicio más temprano sería a comienzos de la semana 13. Su comienzo más tardío, de forma de que no retrase el proyecto, sería al final de la semana siguiente. Pero al inicio de la semana siguiente, sería en este caso el punto de acá. Tendría que cerramos todo esto una casilla. Y iniciáramos la semana siguiente. El proyecto aún no estaría dentro del plazo que inicia de la semana 14. Porque la actividad J de igual forma alcanzaría a completarse. La altura libre, bueno, aquí está explicado y más adelante está explicado de nuevo. ¿Cuánto se puede postergar el inicio más temprano de una actividad o alargar su duración sin afectar el inicio más temprano de la actividad siguiente? Vemos de nuevo el mismo dibujo que está pero rayado. Esta actividad que va a durar 3 semanas no retrasa el fin de la obra. Entonces también tenemos una semana de altura libre en la que cualquier cosa podría pasar. Esta actividad para partir más tarde, retrasarse una semana y no afectaría los progresos que tenemos. Bueno, en el caso de la regla crítica, ninguna actividad debería tener lugar para estos casos sencillos. Ya esto era algo que nunca me apareció en los auxiliares. Acortar el proyecto. Nos piden acortar el proyecto 2 semanas. Primero, para acortar, hay dos casos posibles en que te pidan esto. El caso en que ya comenzaste la ejecución. El caso en que uno comienza la obra. Proyecto.
En el caso de que no comience, en el caso de que ya hayan comenzado la ejecución, tienen que comenzar, por ejemplo, digamos que estamos al final de la semana 2. Tendrían que fijarse solamente en adelante. Ver qué actividades ya se han cumplido, si hay algún retraso o algo que puedan mover. Y en el caso de que aún no comience el proyecto, tendrían que analizar el proyecto completo. Desde acá. Si aún no comienza. Se pone con eso. Aquí hice un dibujo con todas las rutas que hay. La pregunta específicamente dice que tenemos que cortar el proyecto 2 semanas. Entonces, si nos fijamos en cada una de las rutas con su duración, aquí marqué la ruta crítica en rojo, lo primero que tenemos que fijarnos que si queremos acortar el proyecto, sí o sí tenemos que acortar algo en la ruta crítica. En este caso, si ustedes les piden focalizar esfuerzo en alguna labor en particular, lo ideal es siempre hacerlo en las que sea más larga. Porque comúnmente consumen más tiempo. La otra opción es que lo vayan realizando también en actividades que tengan, en actividades donde esa cadena, que la actividad pertenezca a más de una cadena. Por eso vamos a ver el caso de la actividad de tenemos cuatro líneas de actividades que dependen de ella. Y yo le quitara una semana la actividad de todas estas bajarían en una semana. ¿Ya? Entonces bajaríamos la ruta crítica 14, esta 13, esta 10, esta 13. Pero después tendríamos que fijarnos en otra cosa. Que si a D le quitáramos una semana, la ruta crítica cambia. ¿Por qué cambia? Porque, como ya dije, si quitamos una semana, tendríamos dos rutas que estarían tardando 14 semanas, que en este caso sería por aquí, que es la original. Tendríamos también la que incluye A. Entonces, inicialmente, si quisiéramos disminuir una semana nomás el proyecto, tendríamos que favorecer disminuir alguna actividad dentro de la línea de la ruta crítica. Que en este caso yo recomendaría la actividad D, porque puede retrasar todas las líneas al mismo tiempo. Pero al ya hacer 2 semanas, tienes que disminuir tanto D como la actividad A. Si este color se verá bien. Así. Porque esta ruta de acá pasaría a tener la misma criticidad de la ruta crítica original. ¿Alguna duda con esta parte? Porque siento que esto es muy desordenado verlo en un PowerPoint. Ninguna duda. Sí, dime. Lo que pasa es que de repente, o sea, pensando como en la práctica, de repente acortar una sola actividad 2 semanas es muy complicado, ¿no? No se puede como acortar, no sé, por la D una y la F y la E una, por decirte algo. Mira, puedes, totalmente que puedes. De hecho, depende del criterio del que está a cargo. Siempre a criterio del que está a cargo. Pero si lo ves, bueno, si tuviéramos un análisis horas hombre, que es como la segunda mitad del curso, análisis de recursos y un montón de las cosas que se veían en método, quizá inyectarle a la actividad inicial sea menos costoso que inyectar a varias.
especialmente si están dentro de una cadena. Porque aquí tendrías que inyectarle solo a una actividad que sea menos costosa que inyectarle a varias actividades pequeñas en el camino. Por ejemplo, Ya, tu bueno. opción, Vale. por ejemplo, tu opción también es súper válida si, por decirte, no sé, pues vamos en la semana 4 de la actividad D. Obviamente invertir en D para adelantarla quizás no sea muy factible. Entonces mejor empezar a anticiparse lo que pueda pasar más adelante. ¿Alguna otra duda? ¿No? Buenísimo. Bueno, esta es la segunda pregunta, que esta sí la saqué de una auxiliar más vieja, pero que cuando vi la pauta no entendí ni pío, así que tuve que hacerla de nuevo. Considera el siguiente proyecto caracterizado de la siguiente forma. Bueno, aquí tienen la duración de cada actividad por día. Y aquí tienen los precedentes. Por ejemplo, B, C, D y E. Dependen de que se termine A. No, y así toda la cadena hacia abajo. La información la voy rescatando casi todas las diapos conforme la vayamos utilizando. El tiempo total que tienen para ejecutar son 45 días. Y la única condición que les piden, aparte de los obvios 45 días, es que la actividad C no puede terminar después del día 13, que esto después nos va a servir cuando tengamos que hacerlo. Bueno, lo que tenemos que hacer es construir una malla flecha actividad, determinar la demora permitida y señalar el camino crítico, y determinar la holgura libre y la criticidad de cada actividad. Por ejemplo, en el control no se las piden de todas, pero quizás le pidan, no sé, unas 3 o 4, que puede que sean las más importantes y las que van a estar jugando todo el rato con las preguntas. ¿Qué es una malla flecha actividad? Bueno, aquí rescaté el dibujito del PowerPoint del profe, pero lo hice de nuevo porque el suyo era como un recorte del recorte. Comúnmente tiene este formato de esquema, que ustedes tienen actividades que llegan a un nodo y ustedes ahí ven la numeración, pero lo ideal es ir avanzando por piso, por decirlo así, dentro de una red. Por ejemplo, aquí si tenemos el nodo 1, aquí sería el 2, el 3 y el 4, 5, 6, 7, 8. Te da ir haciéndolo por nivel, porque si no después se desordena mucho y si lo hacen, no sé, por hebra, después no se lee la información de forma correcta. ¿Qué información contiene? Los inicios de, por decirlo así, cada nodo, que en el fondo la mayoría de las veces se condice con esta información de término temprano o inicio temprano. Cómetela de inicio temprano. El nombre de la actividad, que aquí en estos casos nosotros solamente usamos letras del abecedario porque empezar a poner nombres es una tontera. La información abajo es el inicio tardío y el término tardío, que es información que nosotros vamos a determinar en el camino. Y esta de acá, la duración de la actividad, que también es el dato que estaba en la tabla que estaba en la hacia 2 diapositivas. En el fondo, la gracia de esta malla es que si tú la miras, a pesar de que se ve media desordenada, si tú vas siguiendo una línea, prácticamente tienes toda la información. Entonces no necesitas buscar datos, está todo aquí. ¿Qué les recomiendo antes de partir a hacer estas mallas? Es que primero se hagan un esquema de cómo va el orden, porque empezar a recibir la información de esta forma no es muy agradable, menos si tenéis que empezar a hacer una malla que ya contiene harta información más. Bueno, aquí yo la fui haciendo en orden,
forma descendente, poniendo las condiciones que tiene el problema. En este caso tienen que poner algún nodo de fin, a menos que sea solamente una fracción de la malla, pero comúnmente aquí todo se hace de inicio a fin, no se toman casos intermedios. Y ahora que tenemos este orden, vamos a ir haciéndolo por partes. Aquí les encerré en rojo la parte que vamos a hacer primero. Entonces, primero tenemos el nodo 1, que como no nos dieron información de inicio, consideramos que parte en el día 0. Y la actividad, que lleva del nodo 1 al 2. Aquí tendríamos inicio. ¿Qué información tenemos? Tenemos que la actividad dura 3 días, que es esto que está aquí. Entonces, como sabemos, tenemos la duración, que son 3. Tenemos el inicio, que es 0. Entonces, el inicio, como la información, aquí sería día 0 al día 3, se tiene que ejecutar la actividad A. Bueno, del día 0 al 3 se tiene que ejecutar la actividad. Entonces, cuando la actividad termina, considerando que no haya ningún retraso, nada, considerando que va todo conforme al plan, esta debería terminar el día 3, considerando que partimos en 0. Ver la información, lo que tenemos aquí. Ya está. Cuenta que aquí está la información del inicio temprano y el término temprano. Como esta actividad no tiene ninguna predecesora que nos haya cambiado la información que nos pide para comenzar la actividad siguiente, se condice con este mismo número que está aquí. Entonces ahora vamos a agregar las actividades B, C, D y E. Aquí, como les dije, un nivel se asigna, la continuidad de los números se asigna solo por nivel. Y ahora agregamos la misma información que pusimos para la flecha de A. Como aquí no se pide ningún retraso, no sé, que diga B que dura 2 días, no sé, que diga que tiene que empezar con 2 días de desfase sobre A, no tenemos nada de eso. Entonces, el número se repite para todos los casos. Y como tenemos la duración de cada actividad, en el fondo es ir sumando. 3 más 7 son 10. 3 más 5 son 8. Y así con cada una. Y después va el tiempo acumulado. Si siguiéramos por la línea A, B, en el fondo llevaríamos, en el caso de que sea una actividad temprana y no tengamos ningún retraso, aquí tendríamos que estar en el día 5. Al final del día 5 tendríamos que tener listo B. En el caso de C sería al final del día 11, al final día 8 el caso de D, y con E al final del día 10. ¿Alguna duda con esto? Nada, bueno. Ya. Ahora vamos a hacer esta mitad de acá arriba, para no condensar demasiado la información que está acá. Entonces tenemos las actividades I y F. Aquí tenemos el caso especial de que la actividad I depende tanto de C como de B. Hacemos la actividad F primero, igual que en el caso anterior, tenemos que su duración es 12, 11 más 12, entonces estamos en el día 23 y como no considera la información sin retraso, ya. Y ahora hacemos la línea directa, vamos a ver esto de acá, porque hay la grabación. La línea directa
entre B e I. Pero como tenemos la condición que también deben cumplir con los plazos de C, nosotros creamos esta línea adicional para indicar que la actividad I depende tanto de C como de B. En el fondo, aquí la comunicación, la información no está prácticamente en los nodos, sino que está en las flechas. Ya. Pero ahora si se fijan, la actividad C termina el día 11, pero la actividad B termina el día 5. Como la condición es que tanto B como C estén terminadas para poder comenzar con I, tenemos que conservar la información que viene desde C, que es el fondo la actividad que más tarda antes de poder comenzar con I. Entonces, por ejemplo, B, ustedes podrían tener retrasos de la actividad B sin problema hasta el día 11 sin que afecte el comienzo normal de la actividad I. Bueno, aquí dejé la malla completa, solamente para el caso que estamos haciendo todas las actividades a tiempo. El otro caso especial que había aquí es que decía que la actividad H dependía de D y de E. Pero como en este caso la actividad E es la que tarda más tiempo en ejecutarse en su cadena respecto a la actividad D, se conserva la información que viene del predecesor. Ahora tenemos que hacer el caso al revés, porque si se fijaron en la diapo anterior, aquí sale que el fin es el día 41, después de hacer todas las cadenas, pero a nosotros se nos informó en un comienzo que tenemos 45 días para la ejecución total. Entonces, bueno, empezamos a hacer un procedimiento que en el fondo es bastante parecido, pero hay que hacerlo al revés. Entonces consideramos que estamos en el día 45 y empezamos a resolver la malla en dirección contraria. 45 menos 10 días, tenemos 35 días, que sería el caso que está acá abajo, que sería en el caso de que a ese motivo llegáramos a terminar justo en el plazo, que serían las fechas tardías de ejecución, en este caso de la actividad M. Sigamos con la misma cadena, considerando que todas las actividades se ejecutaron una tras de otra antes de M, J, K y L cumplieron lo mismo, 35 menos 2, 33. 35 menos 8, 27, si es que no me equivoqué en la suma. Y 35 menos 7, 28. Entonces aquí, este sería el día que más tarde podría llegarse a empezar la actividad J o terminar la actividad I, que sería lo mismo en el caso de la actividad K, F, G y K, en el caso de acá la actividad H. Entonces vamos pasando vamos pasando la información de atrás hacia adelante. Aquí tenemos prácticamente lo mismo. Por lo menos en estos tres casos no hay ningún problema. Si fijan, puede pasar la información directamente porque no hay ninguna condición adicional. Pero en el caso de la línea C, bueno, la actividad C, nos dicen que no puede terminar después del día 13. Y en realidad no es como que haya alguna forma muy formal de destacarlo. Lo único que tendrían que hacer es subrayarlo, encerrarlo en algún cuadrado para indicar que esa actividad se encuentra condicionada en su inicio y su término. Bueno, en este caso en su término. Entonces, por más que desde la actividad anterior tengamos que el día 15 es el momento para terminarlo más tarde, en realidad en este caso tendría que ser, el caso de C, sí o sí hay que terminarlo el día 13.
Eso lo único que hay que hacer es destacarlo dentro de la red. Bueno, si seguimos avanzando hasta el final, aquí se dan cuenta que aquí llegan 4 hebras de información. Nosotros consideramos siempre el número más bajo, que en el fondo es la limitante para nuestra cadena. En este caso aquí sería el 5. Y pasamos la información. ¿Alguna duda con esto? ¿Ya? Nada. Bueno, aquí intenté dibujarla lo mejor posible con toda la info que fuimos obteniendo en la parte anterior. Y en el fondo así se termina viendo. Lo ideal es siempre hacer esto quizás con un par de colores porque si no, no se ve muy bien. Yo recuerdo haber hecho esto todo con negro y después estar reclamándole al auxiliar que por qué me puso mal la nota si estaba toda la información y igual es súper enredado, por ejemplo aquí que se repiten 3 veces los mismos números o aquí donde empieza a quedar la ensalada y mucha experiencia personal, reclamarle al profe del auxiliar, bueno, en ese caso, en ese tiempo era otro auxiliar, comento yo soy bien condescendiente con los reclamos, pero reclamarle al profe es bien difícil, entonces va a encontrar la forma quizás de no subirle la nota, pero un detalle. Tenemos la demora permitida y el camino crítico. La demora permitida es bueno, en este caso la determinamos con el último nodo, haciendo la diferencia entre, aquí lo dice, el término temprano y el término tardío. Como recordarán, cuando hicimos la red, de izquierda a derecha con la información de los inicios tempranos, los términos tempranos, nos arrojó que el proyecto tenía un total de 41 días. Como lo que está aquí. Ya está la información que nos proveyeron en el enunciado, que en el fondo son los 45 días que en total podíamos tardar. Entonces, en el fondo, simplemente la demora permitida son esos 4 días que tenemos de holgura entre terminar el proyecto temprano y terminar el proyecto justo a tiempo. Ya. Para el camino crítico hay que calcular la holgura total. Bueno, en el fondo, para saber el camino crítico hay que calcular la holgura total de cada actividad. Las que se encuentran dentro de la ruta crítica tendrán un valor igual o menor a la demora permitida. No sé, pues si calculamos la holgura total y hay actividades que les dan 3, 4, 2, 1, alguno de esos números, significa que van a estar dentro de la ruta crítica. En este caso no es tan directo como en la pregunta 1, porque aquí tenemos un margen de tiempo que cumplir. No es directamente las 15 semanas, sino que aquí sabemos que nuestro proyecto dura 41 días y tenemos 45 disponibles. Bueno, aquí tomé la información de los fines, el fin temprano, perdón, este es tardío, este es temprano, y simplemente, como dice la fórmula, la fui restando. Aquí los puse para todas las actividades, y la ruta crítica se fue armando prácticamente sola con las actividades donde terminaron, que están ahora marcadas en rojo, que en el fondo las que tienen la holgura total igual o menor a los 4 días que habíamos calculado en el ítem anterior. Bueno, aquí un dibujito. La ruta crítica estaría dada por este caso, que en el fondo ya no es la que llegaría a retrasar no es directamente la que llegaría a retrasar el proyecto, sino la que tiene menos holguras en caso de que algo se llegase a retrasar.
también nos pedían la holgura libre y la criticidad de cada actividad. La holgura libre se refiere a cuánto se puede postergar el inicio más temprano de una actividad o alargar su duración sin afectar el inicio más temprano de las que vienen inmediatamente después. Suena súper, ni tan enredado, pero hay que verlo con un dibujo. Y la criticidad se define como el cociente entre la holgura total y la duración esperada. Ya eso es simplemente un número. Bueno, aquí les puse un ejemplo de holgura libre. Bueno, esto acá arriba. Preferí hacerlo con el caso de B ahí porque es el caso más notorio de todo el esquema. Entonces, nosotros tenemos el inicio. Ahí creo que tomé mal ahí lo corrijo. Y que soy pavo. A ver dónde está la goma. Ahí sí. Perdón, me enredé yo mismo. Este es el inicio, el fin temprano de la actividad B, que es el que está aquí. Este es el inicio temprano de la actividad I, que en este caso sería el que está acá. ¿Qué nos permite ver la holgura libre? En el fondo es saber si esta actividad, que en este caso sería B, se puede retrasar o, bueno, quizás más que retrasar, así como retrasar, alargar, como prefieran verlo. Por ejemplo, no sé, que parte en la semana 5 en B, parte en la semana 5 y dure las mismas 2 semanas, perdón, los mismos 2 días, o que en vez de durar 2 días, o sea, llegue a durar 8. La holgura libre nos permitiría ver qué tanto espacio tiene esta actividad para poder retrasarse sin afectar a lo que viene después. Por ejemplo, aquí lo hice con el caso más notorio, porque aquí como la, la condición de la actividad I está fijada por la actividad C, bueno, la condición de inicio de la actividad I está fijada por la actividad C, la actividad B tiene una holgura libre bastante generosa, de hecho el triple de lo que dura la actividad en sí. Entonces, por ejemplo, si le pidieran hacer el análisis que hicimos en la pregunta anterior, si quisieran disminuir el tiempo del proyecto, claramente invertir su esfuerzo en B no sirve de nada. De hecho, en el caso de que tuvieran recursos asignables, ustedes podrían sacar recursos de B y asignarlos a alguna actividad en otra línea para que se avance más rápido y como B tiene la suficiente holgura, pues podría llegar a ir más lento, no sé, al 50% de la capacidad y aún así no retrasar el proyecto dentro de su línea. Bueno, y la criticidad aquí simplemente la calculé, que aquí con mi amigo Excel, que tenemos aquí holgura total dividido en la duración de cada una. Si les soy así como súper sincero, nunca he encontrado que esta información sirva mucho, pero había que calcularla y en el control había que calcularla y en realidad lo único que te das cuenta es que casi todo lo que es, por decirlo así, crítico, tiene valores menores que 1. Obviamente hay excepciones que no están en la ruta, que son estas que están acá, pero los valores más bajos
prácticamente están todos en la ruta crítica. Y bueno, el auxiliar tardó harto menos de lo que pensé. Por eso no me gusta hacer las cosas en PowerPoint. Mira, recién acabo de ver el chat que alguien puso que está todo claro. Gracias, Sol. Bueno, esto queda hasta aquí. Si es que alguien tiene alguna duda, me la puede hacer ahora. Puedo volver a poner el PowerPoint. Y cualquier cosa, yo creo que, bueno, les voy a subir la clase grabada y les voy a hacer la pauta de esto y la voy a subir como un Word, porque encuentro que en el PDF no se puede explicar tanto y hay que rayar hartas cosas para intentar explicar. Entonces ahí en el Word puedo poner todas las líneas y rayones que quiera sin ordenadito bonito. Así que, ¿alguna duda? Yo al menos no. No, pulento. Y no veo a nadie más, así que ya. Entonces, chicos, ya que les vaya bien, bueno, cualquier cosa me escriben un correo, me da lo mismo. Si me preguntan 500 veces lo mismo. Voy a intentar subirles material, intentar porque no sé cómo me estará yendo con lo de la memoria, que voy como medio atrasado. Subirle material con las cosas que vayan pasando antes del control. Ya, porque muy sinceramente yo llegué al control y la auxiliar estaba como 2 semanas antes y nos entraron muchas cosas que no habíamos visto. Entonces, ya. Espero que esto les sirva de algo y que les vaya bien. Muchas gracias, igual a ti. Gracias. Nos vemos.